que es mi amigo Adolfo Marín, que es el responsable máximo de Reactiva Laboratorio, ¿no? Todo el mundo que escucha radio y Radio Marca sabe lo que es Reactiva Laboratorio en Campo Hermoso, en Níjar, laboratorio de control agronómico, en fin, de todo tipo de controles. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas. Muy bien, buenas tardes. Bueno, bienvenido una vez más a Radio, Adolfo. ¿Y tú cómo estás viviendo la feria? Pues bien, como decía Miguel, la veo bien. Yo no estuve ayer, he venido hoy. Es cierto que se ven huecos, es cierto que se ve menos gente, pero yo creo que la gente que se ve es la que tiene que estar, se ve más profesional. Todo el gran público que venía simplemente a cotillear y a tal, esa gente, pues imagino que aún por el miedo existente, no asiste. Y la gente que se ve, o por lo menos lo que yo estoy viendo, es eso, más gente que ha venido a hacer negocio, a hacer venta, a comprar, a vender, y es gente más profesional. Bueno, yo decía antes el laboratorio de control agroalimentario, microbiológico, medioambiental, agronómico, una empresa almeriense de la industria auxiliar en un sector que decía antes Miguel es el que nos da de comer a todos los almerienses de manera más directa o más indirecta y que además es el sector que ha sostenido la economía de Almería durante la pandemia. Es decir, oye, que es que hemos sobrevivido, es que en otros sitios lo han pasado mucho peor que nosotros porque no tenían un sector agro como el nuestro. En general el sector agroalimentario, la Almería por supuesto, pero en general es uno de los pocos sectores, si no el único, que se ha mantenido durante la pandemia, porque al final, quiera o no quiera, la gente tiene que comer. Tenga más posible, menos posible, eso el sector agroalimentario ha tirado mucho y efectivamente en Almería, bueno, como tú decías, sea de forma directa o de manera indirecta, todo el sector y el sector auxiliar se ha mantenido con firmeza, se ha mantenido con fuerza y parece que incluso va a despegar, está despegando un poco más. Si me permite, Víctor, aporto un dato, ¿no? Esto, Adolfo, te pasa por juntarte con dos periodistas en la misma mesa, ¿eh? Aporto un dato. El PIB de Almería, con la pandemia, en el peor momento de la pandemia, llegó a caer 9 puntos con respecto a la situación previa. El mismo dato en la provincia de Málaga, una provincia bastante parecida a Almería, pero es verdad que vertida hacia una industria turística que se ha visto mucho más golpeada por la pandemia que nuestro mix de sectores económicos, caía un 20%, un 12% de media en España, ¿no? Claro, eso es gracias a que tenemos un sector que nos permite permanecer siempre en actividad, ¿no? Al final podemos dejar de ir de vacaciones, podemos dejar de comprarnos una camisa o unos zapatos, pero no vamos a dejar nunca de comer, ¿no? Y eso es lo bueno que tiene pues el mix económico de Almería, que nos ha permitido seguir a flote con unos números pues bastante satisfactorios en una situación catastrófica para la economía, claro, como la de la pandemia. Y te digo, perdona Adolfo, sí. No, y encima el añadido de que te puedes quitar esa serie de lujos, incluso en la alimentación te puedes quitar ciertos lujos, un vino más caro, algún producto elaborado, algún paté, en fin. Pero los básicos, las materias primas, lo que tenemos en Almería, eso no te lo puedes quitar. Y te iba a decir más, lo bueno es que esto no son unas empresas que venden o unas empresas que no sé qué, es que hay un modelo del que forman parte, por ejemplo, estamos ahora mismo en una comercializadora hortofrutícola que da servicio a los agricultores y a los clientes y que, por ejemplo, pues pasa por las manos de Reactiva Laboratorio para hacer el control, todos esos controles que he dicho antes, de sus productos. Es decir, es que es un modelo muy redondo, Adolfo, es que está muy construido y yo diría que a lo mejor desde las altas esferas deberían hacer un pequeño esfuerzo más por cuidar un poquito este modelo que cada año lo tiene un poquito más difícil, ¿o no lo percibís vosotros? Cierto que el sector en Almería siempre se ha criticado, digamos, el que se debería estar todo de manera general más unido de lo que en realidad se está, o de lo que se debería estar, y en ese sentido esa es la batalla que siempre ha tenido un poco Almería, sobre todo a la hora de vendernos fuera. Bueno, y por concretar, describamos un poco el proceso del trabajo que hacéis vosotros en el laboratorio, en Reactiva. Pues nosotros en líneas generales estamos volcados 100% en la agroalimentación, en Almería por supuesto en el tema agronómico. Todas nuestras cooperativas pues necesitan de cierta analítica durante el cultivo para ver que efectivamente los cultivos están yendo como deben de ir y una vez recolectados para ver que o antes de recolectar mejor dicho, para ver que esos cultivos, que esos frutos, que esos lotes de fruta y hortalizas que van a salir de Almería cumplen con la legislación europea, si estamos hablando de convencional,
o cumplen con la normativa de ecológicos, estamos hablando de productos bio. Entonces, a nivel de residuos de pesticidas, que es mayoritariamente lo que hacemos, pues eso es principalmente a lo que nos dedicamos, a llevar el control de residuos de plaguicidas en todo lo que se cultiva en Almería o en todos nuestros clientes que cultivan en Almería y fuera de Almería, para saber que se cumple con las normas sanitarias, con las normas establecidas, con los propios requisitos que algunos supermercados tienen, que son aparte de la normativa europea, o en el caso de ecológico, como decía antes, pues que se cumple con el reglamento de eco. Pues querido Adolfo, muchísimas gracias por la visita. Nos vamos viendo por aquí, siempre. ¿no? Sí, Aquí sí, a final sí. de feria, ¿no? Nos seguiremos viendo. Pues muchas gracias.